por mi forma de vivir, solo porque nada no tiene porvenir. Enfermedades mentales y trastornos bastante extraños. Esperamos que os guste, la verdad que os van a dejar locos. Y sin más que decir, empezamos. El síndrome de la mano alienígena es un trastorno neurológico en el cual la persona que lo padece sufre movimientos involuntarios, teniendo la sensación de que su mano no es suya y está realizando movimientos a su voluntad, como si tuviese vida propia. Este trastorno no es lo mismo que el síndrome del miembro fantasma, que se da en casos de personas que han perdido alguna extremidad. Este síndrome aparece por lesiones en el cuerpo calloso, que se encarga de unir y comunicar los dos hemisferios cerebrales para su acción combinada y coordinada. También se debe a lesiones en el lóbulo frontal o cerca de la corteza cerebral. Tricofagia. La persona que sufre este trastorno alimenticio tiene el deseo de comerse su propio pelo. Las consecuencias de este trastorno terminan siendo graves, ya que se suele formar un tapón intestinal, provocando serios problemas en la persona, como un bloqueo intestinal. Se desconoce el origen de este trastorno, aunque los pacientes que lo sufren suelen padecer trastornos de ansiedad, depresión y una baja autoestima. Autocanibalismo. Este es uno de los trastornos más extraños que he visto. La persona que lo sufre se come su propia piel y en ocasiones se bebe su propia sangre. El autocanibalismo también ocurre en el síndrome de Leschnian, un trastorno en el cual una persona se automutila y consume sus propias partes del cuerpo. Este tipo de conductas suelen derivar de alteraciones cognitivas y perceptivas bastante graves. Es decir, los sujetos tienden a tener alteraciones de conciencia o una capacidad cognitiva disminuida. Boantropía. Este caso sí que es una verdadera locura, y es que una persona con boantropía se cree capaz de transformarse en una vaca, un toro o un buey. Este trastorno se conoce como delirio de la licantropía. El caso más famoso le ocurrió a un rey babilónico que en el libro de Daniel fue expulsado del reino de los hombres y condenado a comer hierba como los bueyes. Las personas afectadas por este trastorno suelen comenzar haciéndose vegetarianas. Sueñan con que son uno de los animales nombrados. Ocasionalmente llegan a mugir descontroladamente o caminan a cuatro patas. Se desconocen los orígenes, pero suelen estar asociados con los trastornos de ansiedad. Aboulamanía. Todos tenemos esos momentos de indecisión en la vida, pero la aboulamanía es un desorden psicológico que afecta a la capacidad de tomar decisiones, llevando estas situaciones de la vida cotidiana al extremo, desde ser incapaz de elegir una película hasta de tomar una decisión a la hora de pedir algo en la carta de un restaurante, poniendo a la persona en situaciones muy difíciles que para las personas que no lo padecen
sería algo que no supondría ningún problema. El síndrome de Cotard. Imagínate que no puedes dejar de pensar que estás muerto o que eres parte de una realidad diferente al resto. Creer que eres un ser inerte, sin vida, y que tu cuerpo se está pudriendo lentamente, llegando a tener delirios como el de olores desagradables. Creer que eres un ser incorpóreo, o sentir como los gusanos te carcomen la piel. Los síntomas más comunes son la negación del propio cuerpo, la negación de la propia existencia, el delirio de hipocondría y el de la inmortalidad. En su forma más compleja, el paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto, e incluso que han fallecido personas allegadas a él. Junto con esta creencia de muerte, el paciente mantiene la idea de inmortalidad, como si se hubiera convertido en un alma en pena que vaga por este mundo sin descanso. En 1788 se recogió el caso de una paciente que creía encontrarse muerta. Se trataba de una anciana que insistía en que fuera vestida e introducida dentro de su ataúd. Tras un estudio realizado en 1995, se determinó que las personas que padecían este síndrome tienden a tener afecciones maníaco-depresivas, asociándola también con los trastornos de despersonalización. Ilusión de cristal. Hoy en día son pocos los casos documentados sobre este síndrome, pero entre el siglo XV y XVII se dieron varios casos entre la población. Aquellos que sufren de síndrome de ilusión de cristal, como su nombre detalla, se piensan que están hechas de cristal, entrando en una espiral de miedo y angustia por llegar a romperse en 1000 pedazos. El rey de Francia, Carlos IV, sufrió esta delirante paranoia, llegando a envolverse en sábanas para no quebrantarse. Síndrome de Valent. La persona experimenta enormes alteraciones a la hora de procesar las imágenes que ve y la forma de coordinar sus movimientos de acuerdo con la acción que desea realizar. La persona solamente logra alcanzar a coger un único objeto, además de ser tras varios intentos. Se cree que este trastorno aparece como mecanismo de defensa en personas con un alto nivel de presión. El psicoanalista Adam Phillips llegó a la conclusión que las ansiedades por fragilidad, la transparencia y el espacio personal relacionadas con vivir en un mundo moderno puede generar este problema. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este extraño síndrome produce en la persona una alteración en el espacio-tiempo, llegando a creer que algunos objetos son mucho más grandes o pequeños a lo que realmente son en realidad. En algunos casos también suelen perder la noción del tiempo. Puede derivar de trastornos como la epilepsia, intoxicación, estados infecciosos, fiebres y lesiones cerebrales. Síndrome de Anton. La ceguera es una discapacidad que sufren miles de personas, pero el síndrome de Anton va un paso más allá. Es un tipo de ceguera cortical
que hace actuar a la persona como si pudieran ver, negando toda evidencia de que no ven nada en realidad, dando todo tipo de explicaciones para explicar sus problemas provocados por la falta de visión en su día a día, como tropiezos o confusiones. Síndrome de Fréjoli, un desorden mental poco habitual en el que la persona que lo padece tiene la creencia de que distintas personas son en verdad una sola persona. Por lo tanto, piensa que este individuo es capaz de modificar su aspecto físico con el objetivo de seguirle, mostrando una interpretación alterada de la realidad junto a delirios persecutorios. Se considera un fenómeno psicopatológico en el cual se da el origen en alteraciones neurológicas y psiquiátricas como la esquizofrenia o la parafrenia, una psicosis caracterizada por alucinaciones y delirios sin lógica. También se asocia a la melancolía involuntaria y estados de confusión disociativos. Además, que el paciente no es consciente de su enfermedad en ningún momento. Y bueno, gente, nos vamos acercando al final del vídeo. Nos quedan 2. Esperamos que estéis disfrutando y que os esté interesando. Y si os gusta este tema, hacérnoslo saber en algún comentario para en un futuro hacer más. Este trastorno genera en la persona el pensamiento de que un lugar que reconozca, ya sea su habitación, un edificio, un comercio, etc., se ha duplicado en localizaciones distintas. Por ejemplo, el sujeto puede estar en un parque y generar la idea de un mundo paralelo, pensando que ese mismo parque, junto a las personas que están en él, coexistan en otro lugar y en la misma línea de tiempo. Se debe a lesiones cerebrales en los que el hemisferio cerebral derecho, como ambos lóbulos frontales, resultan dañados, generando la pérdida de la orientación en la persona. Este daño cerebral puede deberse a accidentes cerebrovasculares, tumores, encefalopatías o demencias. La depresión. La depresión es un trastorno emocional que afecta al 8% de la población, es decir, a más de 300 millones de personas en el mundo. A diferencia de los cambios de humor y los problemas del día a día, que son algo que nos puede afectar momentáneamente, la depresión puede llegar a ser un problema de salud muy grave cuando se prolonga en el tiempo. Afecta condicionando a la persona que lo padece en una serie de limitaciones, habitualmente según el origen, impidiéndole llevar una vida normal por la falta de motivación, por el estrés, la ansiedad, la baja autoestima, la pérdida de interés o placer, los trastornos del sueño, entre otras cosas, pudiendo llevar a la persona a un estado de desesperación y finalmente al suicidio. Esta enfermedad puede desencadenarse por diferentes factores, bien ya sean psicológicos, biológicos o sociales. Se estima que 1/3 del riesgo se atribuye a la herencia genética y 2/3 a factores ambientales, estos últimos procedentes por acontecimientos traumáticos
durante la infancia, especialmente por abuso infantil o violencia intrafamiliar, pero obviamente puede estar generada por otras causas y clasificadas por grados. Ciertas enfermedades crónicas y discapacitantes también pueden aumentar el riesgo de desarrollar depresión, como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer o enfermedades neurológicas, siendo el suicidio la segunda causa de muerte entre la gente de 15 hasta 30 años y causando la cifra de 800.000 muertos anuales. Si sufres depresión y tienes ideas autolesivas o suicidas, no dudes en ponerte en contacto con un profesional, ya sea psicológico o psiquiatra, especialmente las dos, es lo más aconsejable. Y sigue su tratamiento, no lo dejes. También apóyate en la familia, en gente de confianza, te va a ayudar mucho. Intenta abrirte, explicarles, pero nunca te rindas. Sé constante, porque tú puedes salir del agujero. Y esto ha sido todo, disidentes. ¿Qué enfermedad mental os ha dejado más loco? Lo que está claro es que la mente humana es una locura y puede llegar a extremos insólitos que escapan a la lógica, por lo menos para mí. Así que nada.